noches, soy Omar Mariluz y esto es Cuentas Claras. A ver, vamos a hablar de Vladimir Cerrón, que reapareció, ¿no? Que dejó su habitual estado casi 3 años, prófugo de la justicia, casi 3 años en que supuestamente lo buscaba la policía. Pero él dice que la policía hizo un mal trabajo. Vladimir Cerrón se burló. No solo de la policía, hay que decirlo, se burló de las instituciones del sistema de justicia y se ha seguido burlando todo este tiempo. ¿Qué es lo que dijo el día de hoy en un evento público donde reapareció luego de dejar la clandestinidad, luego de una decisión del Tribunal Constitucional, donde habló de todo un poco, ¿no? Habló incluso de Hugo Chávez, habló del sueño bolivariano y contestó preguntas de los periodistas. Vamos a escuchar qué es lo que dijo brevemente. Efectivamente, yo he estado en el territorio peruano todo este tiempo y que si la policía no ha podido dar con mi paradero, lejos de ser una burla como me dicen o me sugieren o sugiere tanta gente que no es así, más bien ha expuesto quizá la pobre capacidad en la inteligencia electrónica. Bueno, que ha expuesto la pobre capacidad de la inteligencia electrónica de la policía, es lo que dice Vladimir Cerrón. Claro, uno puede concluir efectivamente eso, ¿no? Si casi en 3 años de supuesta búsqueda no han logrado dar con el paradero de Vladimir Cerrón, pese a que él asegura que se encontraba en territorio peruano. No solo eso, decía que se encontraba a 200 metros. Que él se encontraba a 200 metros de la policía, me imagino que a 200 metros de una comisaría, y pese a esto no lograban dar con su paradero. Entonces él más bien se muestra como que está dejando en exposición esa incapacidad electrónica que hoy por hoy tiene nuestra Policía Nacional del Perú. O la pregunta sería si más bien no lo han buscado en estos casi 3 años, y lo que demuestra más bien su facilidad para estar prófugo de la justicia es que ha tenido algún tipo de blindaje político que le ha permitido estar y operar a sus anchas, al punto no solo de estar comentando en las redes sociales de manera constante, sino incluso de dar entrevistas a todos, pero absolutamente a todos los medios de comunicación. La pregunta sería más bien esa. ¿Qué es lo que ha dicho el día de hoy también la presidenta Keiko Fujimori cuando se le consulta sobre este tema y sobre el rol, además, de la policía en esta búsqueda fallida a Vladimir Cerrón? No, yo no he hablado con el general Arriola sobre la situación del señor Cerrón. Han habido varios gobiernos y serán esos gobiernos durante esos 3 años los que tendrán que responder. Hubiese sido bueno que el señor Cerrón enfrente a la justicia dando la cara, que es lo que yo siempre he hecho. Bueno, él le pide dar la cara, o que le hubiese gustado, ¿no?, que Vladimir Cerrón dé la cara a tiempo, y le preguntan sobre el comandante general de la policía, sobre el general Óscar Arriola y el papel que ha tenido en todos estos años, casi 3 años de búsqueda de Vladimir Cerrón, y dice que no ha conversado con él, que eso le corresponde a los otros gobiernos. Se refiere evidentemente al de Dina Boluarte, José Gerí, José María Balcázar, pero francamente está dejando muy mal parado Vladimir Cerrón al comandante general de la policía, Óscar Arriola, que en repetidas oportunidades, que en una serie de entrevistas señalaba que ya la policía, los equipos de búsqueda le estaban respirando en la nuca a Vladimir Cerrón, que ya faltaba poco, faltaban días, que ya estaba cercado, que estaban muy cerca, que en cualquier momento, que los operativos. Nunca se le atrapó. Nunca se le atrapó, y el señor Vladimir Cerrón solo se burló, insisto, no solo de la policía, del sistema de justicia en su conjunto. ¿Qué es lo que dijo justamente sobre dar la cara? Escuchemos. Bueno, ya he dado la cara, yo me he hecho presente, tenía hasta hace poco 6 órdenes contumaces. Estuvo en la clandestinidad, digamos. Claro, porque son circunstancias especiales y distintas. No es lo mismo una persecución a Perú Libre que una persecución a Fuerza Popular. Candidatos o líderes de la derecha generalmente no son atentados dentro de las prisiones, lo que sí ocurre con los líderes de la izquierda. Entonces sí es un problema.
Yo he dado la cara, dice, ¿qué cara ha dado? Si recién ha aparecido cuando el Tribunal Constitucional le ha dado una resolución favorable que le ha permitido dejar la clandestinidad. Una resolución además que ha sido cuestionada, que en este set hemos cuestionado al propio magistrado Walter Gutiérrez y le preguntábamos si él consideraba, o los magistrados cuando dieron esta resolución, consideraban que no había peligro de fuga cuando el hombre, cuando Vladimir Cerrón estaba fugado de la justicia, porque lo que dice la resolución del Tribunal Constitucional, más allá de otras críticas del proceso en su conjunto, pero lo que dice la resolución del Tribunal Constitucional, que hoy permite a Vladimir Cerrón estar dando, digamos, aparecer, reaparecer y dejar la clandestinidad, lo que decía es, bueno, no, consideramos que no hay peligro de fuga, consideramos que no hay peligro de fuga por ese caso, pese a que estaba fugado en ese momento. Ese es el cuestionamiento principal que se hace esa resolución, que al final ha terminado favoreciendo al señor Vladimir Cerrón, pero sin embargo, la ciudadanía ha castigado esta burla que ha tenido constantemente Vladimir Cerrón. Y lo ha castigado en las urnas, casi desapareciendo o convirtiendo al partido Perú Libre en insignificante. Vamos a ver si ese castigo continúa en las municipales y regionales. Y vamos con nuestro primer invitado de la noche. Estamos ya con el doctor Luis Vargas Valdivia, ex procurador anticorrupción, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación. A ver, doctor, le pregunto, ¿usted considera que es una burla que hoy Vladimir Cerrón salga a decir y a dar consejos incluso a la propia policía? No, es obvio que es una burla, ¿no?, respecto de la institución policial. Es decir, que estaba a 200 metros, que estaba cerca. Y luego decir, bueno, cuando lo que está diciendo es, pobrecitos, pues no tenían capacidad para encontrarme. Pero, a ver, y seguidamente lo que dice es que él y su partido han sido víctimas de persecución. ¿Cuál persecución? Si su partido ha sido vicepresidente de los 5 años de este Congreso, en los que Fuerza Popular fue presidente. Votaron siempre juntos, coordinaron siempre. Entonces ahí no hay ningún tipo de persecución, porque lo que ha habido es un cogobierno. ¿Quién puso los últimos 2 presidentes del país? El Congreso. ¿Congreso manejado por quién? Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación también. Entonces, no puede decir, pues, alegremente que él y su partido han sido víctimas de persecución, después decir de que solo los líderes de izquierda son víctimas de atentados en los penales y no los líderes de la derecha. ¿En qué base esa afirmación? ¿No? Y finalmente, ya en el colmo de la burla, decir, yo doy la cara. Claro, da la cara después que el Tribunal Constitucional, con una sentencia bastante cuestionable, como lo conversamos con usted hace unos días, declaró fundado el habeas corpus, ¿no es cierto? O sea, el magistrado que estuvo acá con usted tampoco supo explicar cómo es eso de que él consideraba que no había peligro de fuga en un prófugo. O sea, ese es un tema que no es materia de discusión. Bueno, que hasta el día de hoy no resiste mucha lógica. No, eso no resiste. Es una sentencia que de verdad no respeta el ordenamiento legal y tampoco respeta un mínimo de lógica. Pero antes de la sentencia y sobre todo a los temas legales, preguntarle, ¿no? Yo hacía la pregunta en el inicio, decía, bueno, esto refleja, como dice Vladimir Cerrón, la pobre capacidad de la policía en materia tecnológica, electrónica para poder hacer la búsqueda, o más bien lo que refleja es que ha tenido una protección política en estos casi 3 años donde claramente nadie lo ha estado buscando. Yo creo que de sus propias declaraciones queda claro pues que ha tenido protección política definitivamente. No ha habido interés por parte de la policía de capturarlo. Eso creo que queda perfectamente claro, ¿no? Y como usted muy bien dijo, le ha dejado muy mal al comandante general de la policía. Entonces, creo que es primero lamentable que se exprese de esa manera de la policía y en segundo lugar, pues que pretenda presentarse como víctima de una persecución. ¿Cuál persecución? ¿No? Nunca estuvo en peligro su libertad. O sea, porque no queda claro que no había intención de ejecutar los mandatos judiciales. Y ahora, voy con eso. No solo hace quedar mal o no solo se burla Vladimir Cerrón de la policía, sino también se burla de las otras instituciones, porque la policía al final del día es el que ejecuta las órdenes judiciales, pero de por medio hay un ministerio público, de por medio hay un poder judicial que dicta estas órdenes. Claro.
el problema ahí es, el Poder Judicial dictó las órdenes, el Ministerio Público solicitó, el Poder Judicial dictó las órdenes de captura, pero ¿quién es el encargado de cumplir y ejecutar las resoluciones? El Poder Ejecutivo a través, en este caso, de la policía. Aquí hay una responsabilidad política de los titulares del Ministerio del Interior que bajo el ejercicio del cargo, la policía no pudo, no supo o no quiso, ahí lo dejamos, ¿cierto?, ejecutar ese mandato judicial. Responsabilidad por parte de los jueces respecto de esta ineficacia o inacción por parte de la policía, yo en realidad no veo, porque los jueces cumplieron con dictar la zona de captura, con reiterar los mandatos, simplemente pues el órgano constitucional encargado de la ejecución de las resoluciones judiciales no ha cumplido o no ha podido o no ha sabido cumplir con su función, y lo que tenemos ahora es el señor Cerrón burlándose precisamente de la policía y también pues del propio sistema judicial, ¿no? Y esto lo logra, y se lo preguntaba en esa oportunidad, ¿no? Con una resolución que tiene más, y se lo pregunto, ¿más corte político que corte jurídico? Sí, esa resolución no tiene corte jurídico. Recordará usted cuando conversamos, hay un artículo expreso del Código Procesal Penal que prevé pues la contumacia, y se declarará contumaz, entre otros supuestos, al procesado que, sabiendo que hay una orden de captura en su contra, no se pone a derecho, lo cual trae por los suelos pues esa teoría del derecho de la fuga que no existe, ¿no es cierto? Y deja claro pues que la resolución del Tribunal Constitucional en mayoría no ha cumplido con el ordenamiento legal. Es una sentencia que va contra texto expreso y claro de la ley. Ya, y cuando vemos la fotografía completa, uno dice, bueno, Vladimir Cerrón, lejos de ser un perseguido político, más bien en estos casi 3 años ha sido un protegido político, no solo por el Ejecutivo, sino finalmente con esta resolución del Tribunal Constitucional. Exacto, consigue él pues su objetivo de no cumplir las resoluciones judiciales, eludir la acción de la justicia y finalmente conseguir que el Tribunal Constitucional, en esta sentencia, como le digo, cuestionable, muy cuestionable, y que creo yo que va contra texto expreso y claro de la ley, declara fundado el habeas corpus y ordena su libertad. Y además ordena, o sea, el habeas corpus está interpuesto respecto de una resolución distinta a la que finalmente se pronunció. El Tribunal Constitucional fue más allá, y en lugar de ordenar la nulidad de la resolución de la sala que confirmó ordenando un nuevo pronunciamiento, dispuso el levantamiento de las órdenes de captura, emitiendo pronunciamiento de fondo sin tener en cuenta, ¿no es cierto?, los hechos y los actuados. Sí, lo recuerdo. Es más, se lo preguntaba al magistrado Gutiérrez Tixe, ¿no? Si el TC en esa resolución se habían pronunciado sobre un punto que la defensa de Vladimir Cerrón le pedía. Y efectivamente, ellos se pronunciaron más allá de lo que pedía la defensa. Claro, emitiendo además pronunciamiento de fondo. Porque uno puede cuestionar y se debe cuestionar las resoluciones judiciales, pero ¿cuál es la consecuencia de cuestionar la constitucionalidad de una resolución judicial? La nulidad de la misma, ordenando lo que se conoce como el reenvío, esto es nuevo pronunciamiento. Pero acá lo que señalaron fue que no cabe la prisión preventiva porque no hay peligro de fuga. Ellos no están en capacidad, ¿no es cierto?, jurídica de emitir ese pronunciamiento porque no conocen los antecedentes. Además, decir que no hay peligro de fuga, quien tiene casi 3 años prófugo, es un sinsentido. Y solo para cerrar este tema, ¿y eso por qué, doctor? ¿Esto es el peso de los votos que tenía Perú Libre en el Congreso de la República? Bueno, ya la historia se encargará, pues, ¿no?, de juzgar esta situación, porque, claro, escuchamos además a la presidenta decir, esto ha sucedido con otros gobiernos. Sí, pues son otros gobiernos sostenidos por su partido político, en alianza con Perú Posible y con Renovación. Vamos a otro tema que quiero abordar con usted, que tiene que ver con la independencia del Poder Judicial y estos problemas que se están suscitando, no solo entre el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, sino incluso el senador Fernando Rospigliosi. El día de hoy, los presidentes de las Cortes Superiores emitieron un comunicado donde exigen respeto absoluto al criterio e independencia de la función jurisdiccional. Evidentemente no mencionan a Fernando Rospigliosi, senador
senador de Fuerza Popular, pero sabemos que esto se refiere a las acusaciones, a jueces que se rehúsan a aplicar las leyes que ha venido dando el Congreso anterior y son enviados a la Junta Nacional de Justicia. ¿Hay un problema, hay una arremetida contra el Poder Judicial desde su punto de vista? Sí, claro, y obvio que es así. Es más, hemos escuchado a la señora, si bien la señora presidenta hace poco, la semana pasada, en la ceremonia de la independencia, perdón, del Día del Juez, recalcó su respeto por la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, el señor Rospigliosi, que es integrante del partido, de su partido político, es senador y ha sido presidente del Congreso hasta hace poco, toda la época que ha estado en el Congreso ha ido señalando que había que barrer a jueces y fiscales. Es el término que ha utilizado él siempre. Hay que barrer el Poder Judicial y el Ministerio Público. Para poner a quienes, a jueces que entiendan, ¿cierto?, la política desde su óptica y apliquen la ley de acuerdo a su criterio, al criterio del señor Rospigliosi, no al criterio de no a las normas constitucionales, no a los instrumentos internacionales. Esto que hace el señor Rospigliosi, pues, es básicamente un grave atentado contra el órgano jurisdiccional, contra el Poder Judicial, contra la independencia de instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ahora, sin embargo, Fernando Rospigliosi puede decir, oye, yo como ciudadano tengo la potestad también de acusar a estos jueces que se rehúsan a aplicar las leyes que te pueden gustar o no te pueden gustar, pero finalmente es un Congreso de la República que ha terminado aprobando esas leyes. Sí, pero él no habla como ciudadano, sino como senador de la República, y en su momento habló como presidente del Congreso, señalando que era necesario barrer con los jueces y fiscales. Ese fue el término que él utilizó. ¿Esto qué implica? Esto implica descabezar al Poder Judicial, al Ministerio Público, a efectos de designar a aquellos jueces y fiscales que se amolden, porque él también lo ha señalado así, a las políticas y a los criterios que se señalan. O sea, no hay, lo que se opone él es al control de constitucionalidad que el Poder Judicial debe ejercer sobre los actos del Congreso. Él considera que el Congreso está por encima de todos los demás y que los demás órganos e instituciones tienen que acatar calladamente lo que disponga. Pero ¿hasta qué punto, y ahí le pregunto ya como abogado, hasta qué punto llega el control constitucional, el famoso control difuso que tienen los jueces? Porque bajo una lógica simple uno dice, bueno, el Congreso de la República ha dado una ley, esta famosa ley de amnistía, por ejemplo, ha dado esta ley de amnistía. Insisto, pues nos puede parecer polémica, no nos puede gustar, pero el Congreso la ha dado, está vigente. ¿No entra en desacato un juez al no querer aplicar una ley vigente? No, porque lo que el juez tiene que hacer es evaluar si la ley no solo se adapta a la Constitución, sino se adapta a los instrumentos internacionales. Y ya la Corte Interamericana, igual que el Tribunal Europeo, en reiterada jurisprudencia han señalado que no es posible dictar normas que tiendan a que gente que ha sido procesada o condenada por delitos de lesa humanidad sean apartados del proceso, sean amnistiados, ¿no es cierto?, o sean excluidos de los procesos. Eso es. Las normas y también internacionales señalan claramente la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Claro, el señor Rospigliosi lo que pasa es que ahora no entiende. Antes sí, en su momento, hace unos 10, 15 años sí entendía perfectamente. Ahora no entiende, no quiere entender lo que es el concepto de lesa humanidad. Incluso hizo la barbaridad de modificar el Código Penal para regular, según él, lo que son delitos de lesa humanidad, cuando eso está regulado en la Convención de Roma, que fue además ratificada, firmada y ratificada por el gobierno del expresidente Fujimori. Ahora, esto es lo que puso ayer, solo ayer, Fernando Rospigliosi ha tenido mensajes muy parecidos además, pero ayer colocó este mensaje, dice: basta de jueces que desacatan la Constitución y pisotean lo dispuesto por el Tribunal Constitucional para perseguir a nuestras fuerzas del orden. He denunciado ante la JNJ a la sala que implicó ilegalmente las leyes de lesa humanidad y de amnistía para condenar a los policías de Castro. Exigimos su destitución inmediata por incurrir en faltas muy graves en el ejercicio de su función. Y es la actitud y proceder que ha tenido en los últimos meses. Exacto. Eso ya no es el derecho que consagra la Constitución de crítica a las resoluciones judiciales. Es que tenemos todos los ciudadanos, inclusive él. Él lo que está yendo es más allá. ¿Es una persecución por usted? Para mí eso es una persecución, es claramente una persecución que
le queda mucho más claro desde su ejercicio como presidente del Congreso, ¿no es cierto? Eso no es reciente. Ya cuando ha ejercido la presidencia del Congreso, él ha venido insistiendo en la necesidad de barrer con jueces y fiscales, que resultan incómodos porque, ¿no es cierto?, pretenden cuestionar la validez de las leyes, cuando eso es algo que es un tema fundamental respecto de la división de poderes y control, precisamente, que la Constitución garantiza. Ya, pero esto ¿qué nos diría entonces de la Junta Nacional de Justicia? Porque finalmente uno dice, un senador, que está mal su perspectiva, que vaya y persiga a los jueces, puede presentar una serie de acusaciones ante un órgano competente como la Junta Nacional de Justicia, pero al final del día, quien toma la decisión son los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Exacto. Ellos son los que tendrían que decidir, y tendrían que decidir teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, la normativa, no solo constitucional, la normativa legal, sino también la normativa internacional que nos obliga como país, los instrumentos internacionales. Pero es obvio que no lo están haciendo. Prueba de ello lo tenemos, por ejemplo, en las intervenciones del actual presidente de la Junta Nacional de Justicia, como hemos visto públicamente las entrevistas realizadas a determinados magistrados, a quienes les han reprochado, ¿no es cierto?, indebidamente, como una conducta indebida, el haber pretendido cuestionar la validez de leyes aplicando instrumentos internacionales, cuando eso es algo básico, mínimo, en una de mínimo cumplimiento en un Estado de Derecho. O sea, Entonces, bajo lo que usted me está diciendo, la JNJ también se estaría plegando a esta persecución. No, la J no sea, los integrantes de la actual Junta Nacional de Justicia, al menos en su mayoría, no han demostrado, ¿no es cierto?, un interés de mantener legalía respecto del poder, ¿no?, del poder legislativo, del poder ejecutivo. La Junta Nacional de Justicia es un órgano constitucionalmente autónomo, pero no hemos visto lamentablemente esa autonomía, ¿no?, en las últimas decisiones que han tomado. Ya, pero ahí, sin embargo, por ejemplo, lo llevo a otro tema, toda esta discusión que ha habido entre ya la Junta Nacional de Justicia y el Colegio de Abogados de Lima, la CAL, porque la CAL, que hoy preside Delia Espinosa, la Comisión de Ética de la CAL, que preside Delia Espinosa, les ha abierto una investigación, iban a sesionar, se suspendió, de por medio entró una cautelar del Poder Judicial, es decir, la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima quería suspender a los 5 magistrados de la JNJ, y uno dice, aquí estamos en una guerra de guerrillas en el sistema de justicia. Sí, yo la verdad no conozco el procedimiento sancionador que ha seguido el Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Pero a ver, a mí sí lo que me preocupa son las declaraciones y las conductas de algunos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, quienes primero han señalado de que el Colegio de Abogados no tiene nada que ver con las designaciones ni con el ejercicio de determinados cargos. A ver, eso no es cierto, pues. ¿Por qué? Porque la propia ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, en el artículo 11, señala cuáles son los impedimentos que tiene una persona para ejercer como miembro de la Junta Nacional de Justicia. Y precisamente uno de ellos es los que han sido sancionados con suspensión por falta grave, separados definitivamente o expulsados de un colegio profesional. Claro, pero ellos dicen, nosotros ya no pertenecemos al Colegio de Abogados de Lima, claro, porque no nos gusta la orientación política que él le ha dado Delia Espinosa. Sí, pero eso es nuevamente pues parte de la criollada, ¿no?, que estamos viendo en los últimos tiempos generarse en el país, ¿no? Así como los alcaldes que saben constitucionalmente que no pueden ser reelegidos y lo que han encontrado la brillante salida de decir, yo me presento como teniente alcalde y después, renunció el cabeza de la lista, no me queda nada más que asumir el cargo porque yo no estoy postulando para alcalde, sino estoy postulando para teniente alcalde. Sí, claro. Es una criollada, obviamente, que no tiene sentido. Yo he escuchado al presidente de la Junta del Jurado Nacional de Elecciones una intervención lamentablemente, ¿no? Pero bueno, esto es también parte de la criollada, porque lo señala el propio juez que ha dictado la medida cautelar. O sea, el hecho de que ellos renuncien cuando hay un proceso administrativo sancionador en el Colegio de Abogados no trae como consecuencia, ¿no es cierto?, que se archive el proceso o que pueda dejarse sin efecto. El proceso sigue. Pues claro, si no, qué fácil. Yo también podría decir, pues oye, ¿sabes qué? Este juez ha dictado una medida cautelar en mi contra.
no le tengo confianza, quiero que venga otro juez. Pero doctor, lo que preocupa, así como se cuestiona que la JNJ está actuando en determinados casos con una motivación o un sesgo político, también preocupa que el Colegio de Abogados de Lima empiece a actuar con un sesgo político. Y el caso puntual es por el que se les acusa a estos magistrados es por la destitución o la reposición, perdón, de Patricia Benavides en la Fiscalía Suprema. Nuevamente, uno puede decir, te puede gustar, no gustar la decisión, pero ¿qué hace la Comisión de Ética metiéndose en una resolución de la JNJ? Claro, a ver, en principio lo que hay que es tener cuidado respecto de todos estos procedimientos sancionadores. Ya, pero a ver, el colegio, esa facultad que tiene el Colegio de Abogados, hay que tener en cuenta que además que la comisión disciplinaria no depende de el decano del Colegio de Abogados de Lima, son instituciones que tienen cierta independencia. Podremos cuestionar, ¿no es cierto?, estas decisiones, podremos no estar de acuerdo, pero eso implica dejar sin efecto los procedimientos. O sea, no vamos a sancionar a nadie porque no puede ser el Colegio de Abogados de Lima o cualquier otro colegio de abogados no puede iniciar un procedimiento sancionador. Lo importante es ir más allá, ¿no es cierto?, establecer en todo caso un procedimiento que permita así, ¿cierto?, que se sancione a aquellos malos abogados, ¿no?, que han actuado indebidamente, porque, claro, por un lado vemos al Colegio de Abogados sancionando todos estos, pero ¿y qué pasa con aquellos otros abogados que han sido procesados, sentenciados, que están involucrados en determinados en actos delictivos con sentencias condenatorias? También han sido procesados, también han sido sancionados, también se les ha prohibido el ejercicio de la profesión. Yo lo que digo es, simplemente hay que tener cuidado respecto de todos esos temas y tener cuidado con la criollada, porque esta respuesta fácil de, me han abierto un proceso disciplinario en ese colegio, renuncio y me voy a otro colegio de abogados. ¿Y por qué es importante que sea en un colegio de abogados? Porque la propia ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia establece que para ser elegido, uno de los requisitos es ser abogado en ejercicio. Entonces, conforme a la ley orgánica del Poder Judicial, para ejercer la profesión, ¿qué es lo que se requiere? Estar inscrito en un colegio de abogados. Cuando uno se inscribe en un colegio de abogados, se acoge y admite los procedimientos que existen en el mismo. O sea, podemos nuevamente no estar de acuerdo, pero tampoco es válido esta respuesta, una típica criollada de me abren un proceso administrativo sancional, renuncio y me voy a otro colegio de abogados porque finalmente no estoy de acuerdo con eso. Eso no es propio, eso no es debido tampoco, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre, al doctor Luis Vargas Valdivia, es procurador anticorrupción, por estas luces. Vamos a una pausa y venimos para seguir hablando de materia de los prófugos de la justicia y cómo Vladimir Cerrón felizmente ha dejado en evidencia las carencias que tiene la policía con Samuel Daza, con Nicolás Ceballos, ex viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior. Crecer tu dinero con Caja Piura. Hablemos menos, hagamos más. Encuentra el regalo perfecto por el Día del Niño. Las mejores marcas de juguetes a precios bajos todos los días. Moto Vintage Baby Kingdom a 179 soles y con tarjeta SIP a 159 soles. Auto deportivo Baby Kingdom a 219 soles y con tarjeta SIP a 199 soles. Encuentra esto y más en Plaza Bea, plazabea.com.p y desde tu celular en Agora Shop. De niña, Guaira creció entre el fogón y el quechua de su abuela, soñando con ser profesional. La universidad va a ser un paso gigante. Pero al crecer, la depresión y la falta de recursos quebraron su confianza. Mis estudios eran mi escudo. Mi escudo se rompió. Aún así, siguió adelante. En ese camino, la beca pregrado de las Bambas le dio el respaldo para continuar. La beca llegó en un momento crítico para mí. Hoy estudia Ingeniería Geológica y como ella, más de 400 jóvenes acceden al programa de becas de las Bambas, que financia íntegramente sus estudios y manutención, junto con acompañamiento académico para llegar más lejos. Confía en ti, lánzate con miedo, pero avanza. En las Bambas, hacemos minería para el progreso.
Con los precios bajos de Plaza Vea, ahorro en todo. Celular TCL a 729 soles y con tarjeta SIP a 679 soles. Lavadora Samsung a 1299 soles. Check. Encuentra esto y más en Plaza Vea, plazavea.com.p y desde tu celular en Agora Shop. Estamos con Nicolás Ceballos, ex viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. Señor Ceballos, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un gusto, como siempre. A ver, vamos, antes de comenzar la entrevista, le pido que escuchemos juntos a Vladimir Cerrón, que ha reaparecido también como un experto en materia de seguridad el día de hoy, dando consejos a la policía y explicando, digamos, las carencias que hoy tiene porque no lo lograron atrapar. La pobre capacidad en la inteligencia electrónica, porque yo he estado saliendo por todos los medios, por la radio, la televisión, las redes, las cuentas sociales que existen, y que eso sí es preocupante. Es decir, aquí no se trata de buscar culpables, ¿no? Se trata más bien de que ese elemento importante hoy en día pueda ser resuelto para casos subsecuentes de verdadera criminalidad, pero no de persecución. Tremendo lo que dice, ¿verdad? No se trata de buscar culpables, ¿no?, sino mejorar esto para justamente perseguir a la verdadera criminalidad. Le pregunto, ¿esto refleja el hecho de que haya estado prófugo 3 años sin que la policía dé con su paradero? ¿Refleja de verdad lo que él dice, la pobre capacidad de equipos electrónicos para búsqueda? Bueno, refleja definitivamente muchas cosas. Para empezar, su capacidad histriónica, ¿no? De plantear un tema tan complejo como este con ese verbo, ¿no? Creo que hay un punto ahí que es bien relevante porque, claro, termina diciendo a la policía, oye, no me encontraste, es una sacada de lengua pública, política bastante hasta un poco desagradable, ¿no? Pero efectivamente pues puede también en telejuicio las capacidades que tiene la policía para poder llevar a cabo casos tan simbólicos como este, ¿no? Es un tema no menor, pero también sí pues es chocante que quien te lo diga es quien estaba siendo perseguido, ¿no? Pero a ver, lo que dice, porque dentro de lo que dice cosas que son ciertas en realidad, y lo que es cierto es que él ha venido dando una serie de entrevistas. A Cuarto Poder nos dio una entrevista de casi 20 minutos, 18 minutos, y así ha dado entrevistas a varios medios durante, digamos, estos casi 3 años. Además ha estado constantemente en las redes sociales, ha estado participando en conferencias vía Zoom. La pregunta es si realmente la policía tiene o no tiene equipos para detectar o para hacer búsqueda. La pregunta también es qué tan prófugo estuvo finalmente, ¿no? Porque claro, efectivamente hay aquí cosas objetivas que discutir más allá de la parte histriónica en la discusión, que ha sido la persona que ha estado perseguida por 3 años y no ha sido capturada. Pero además ha participado muy activamente en la política peruana. Y eso pues cuestiona, ya no es un tema de voluntad, es un tema que cuestiona profundamente las capacidades que puede haber tenido en este caso en particular. Y si realmente, como dice, si realmente ha estado perseguido, esa sería creo que la primera pregunta. Si realmente en estos 3 años Vladimir Cerrón ha estado perseguido por las autoridades. Bueno, tenemos un nuevo parlamento que de repente se puede interesar en las limitaciones que han habido en este caso en particular, y ya que tiene tanto interés el señor Cerrón, ojalá que su bancada también ayude a hacer esa investigación y a esclarecerlo, y de repente también tienen algo de contarnos para ver qué mecanismos son los que la policía no está usando correctamente para poder perseguir a casos como el suyo, ¿no? Ahora, pero sí deja pero muy mal parado al comandante general Óscar Arriola, ¿no? Deja un enorme sinsabor en general, ¿no? Es un tema que tiene que merecer una respuesta. Habrá que ver qué reacciones tenemos desde el propio comandante general y también de la propia nueva gestión, ¿no? Porque a ver, recordamos también, porque cada entrevista que daba el comandante general Arriola a los colegas, la pregunta que caía pues siempre de Maduro era: ya van a capturar a Vladimir Cerrón, están cerca de Vladimir Cerrón, y en más de una oportunidad el general decía: ya le estamos respirando en la nuca, ya lo estamos cercando en cualquier momento, y pues hasta el día de hoy que aparece burlándose de la institución y del mismo. Sí, efectivamente. Creo que ahí lo que toca ver es reacciones, ¿no? Lo que ver reacciones y explicaciones, porque si el propio persona que está siendo perseguida nunca fue capturada les dice: oye, ustedes no saben hacer su trabajo, eso merece algún tipo de respuesta, por lo menos institucional inmediata, ¿no? A ver qué cosas nos saben decir al respecto de esos temas, ¿no? Y ahora, justo hablando de Óscar Arriola, para ya entrar a los temas de materia de seguridad de este nuevo gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, el comandante general, la cabeza de la policía,
policía debe continuar, sobre todo después de esto, que es bastante simbólico, ¿no? Cargos como el suyo están siempre en una continua evaluación, ¿no? Y de hecho que han habido algunos gestos que dan cuenta de que esta evaluación va a continuar. De hecho, el ministro ha señalado que si no hay resultados se van a tomar medidas. La presidenta también ha sido enfática respecto a esos asuntos. Y efectivamente, siempre hay que estar un poco revisando si las capacidades han sido las oportunas, ¿no? Y habría que ver si este nuevo oxígeno que tiene traer un nuevo gobierno realmente va a merecer. Definitivamente lo que Cerrón ha hecho hoy día no suma a esa posibilidad de continuidad, ¿no? Sí, claro. Yo entiendo que existe una ley desde el Congreso anterior, creo que desde Pedro Castillo, ¿no? El gobierno de Pedro Castillo se implementó una ley que establece que los comandantes generales de la policía, no sé si toda la comandancia, sí, pero toda la comandancia de la policía debe permanecer 2 años en el cargo para fortalecer la institucionalidad y el liderazgo. Totalmente lógico, sí, aparentemente, pero digamos, esta ley se debe cumplir a rajatabla, sobre todo cuando entra un nuevo gobierno, un nuevo ministro. Mira, es importante que ese tipo de normas se cumpla y que mantenga cierta estabilidad para garantizar que la policía tenga una trayectoria estable de decisiones y de política. Pero el componente político siempre pesa. La norma puede tener un sentido particular, pero tienes un parlamento que la puede modificar o una línea de interpretación también posible, nada más en términos políticos. Entonces, creo que no está del todo escrito en piedra, aunque debería serlo, la posibilidad de que continúe en el cargo, ¿no? Ojalá, en todo caso, que la decisión sea una decisión técnica, una decisión que tenga que ver con un plan concreto y que responde efectivamente a la demanda ciudadana, más que a una reacción efectiva ante un gesto político. Bueno, por ahí una fuente del Ejecutivo me decía, aunque esto está, digamos, cambiando, me decía que de acá a diciembre falta poco, ¿no? De acá a diciembre falta poco, y quizá lo que está buscando el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori es no chocar con esa ley para dar también un mensaje de respeto a la institucionalidad dentro de la policía. No sé, dentro de la balanza, qué es lo que va a pesar más. Sí, pero creo que dentro de ese tiempo igual el general Rueda todavía tiene cierto margen de tiempo, o sea, no le correspondería en este pase de retiro, en este proceso, sino le tocaría, hasta donde mal no recuerdo, por lo menos 1 año más. Recordemos además que el presidente tiene la posibilidad de extender ese periodo un tiempo más, con lo cual también hay una oportunidad. Pero nuevamente, el asunto, Omar, aquí tiene que ver mucho con qué plan se va a proponer, qué medidas se va a proponer. Ya no es un asunto de mover, cambiar, sumar, restar, sino de qué cosa queremos conseguir y si el equipo es el competente para esos fines. Ya, ahí quiero que aterricemos con un poco de nivel de detalle, justamente el plan, qué es lo que está cambiando, qué es lo que queremos conseguir, porque yo insistí un poco con esto, lo que hemos escuchado en estos primeros 15 días, es verdad, es un gobierno que recién comienza, es anuncios que son un poco más de lo mismo, más de lo que hemos visto ya en los gobiernos pasados, sacar al ejército a las calles, incluso montar a policías y militares en el transporte público, estados de emergencia, y el día lunes inició el famoso plan Escudo, ¿verdad? El plan Escudo, que implica que haya militares en el transporte público y en los patios de talleres. Sin embargo, en las últimas 48 horas han habido 3 atentados al transporte público. Hace solo algunas horas han asesinado a un chofer de colectivo. Entonces uno dice, ¿qué pasa acá? Sí, bueno, la presidenta tiene razón cuando señala que en 15 días no se resuelve un asunto que tiene años, ¿no? Y los brechas existentes tampoco se van a resolver tan rápidamente. Pero el asunto es que también un manejo tal vez poco oportuno de las expectativas. Se ha anunciado con de forma muy rimbombante que se va a dar una solución, que la respuesta va a ser inmediata, que se va a trabajar de inmediato, pero encontramos pues en menos de 15 días ya la continuidad del estado de emergencia en el que nos encontramos, ¿no? Entonces hay cosas que son disonantes en ese contexto. Hay un desembalse. Sí, definitivamente. Ese desembalse antecede, es previo a la nueva gestión, pero nuevamente ya es un asunto de gestión de expectativas y de manejo político. Creo que la reacción que he tenido ahora de convocar rápidamente a los transportistas es positiva, pero no debido esperarle que el transportista le diga por favor recíbeme, sino que ha debido ser mucho más proactiva en ese tipo de medidas para poder evitar, digamos, una contingencia más compleja en ese sentido. Ahora, sacar, por ejemplo, a los militares de las calles, veamos militares en determinados puntos de la ciudad, del país, ¿es una medida política o es una medida técnica que va acompañado con un plan? Mira, el problema es que si tú puedes cambiar de actores que cumplen una función, pero si vas a encargarle lo mismo que no ha funcionado, no vas a conseguir ningún resultado. Entonces, si el objetivo va a ser que también hagan lo que estaba haciendo la policía previamente, que lamentablemente no generó ningún impacto, la única consecuencia posible es que ese cuerpo, las Fuerzas Armadas, también se deslegitime. Entonces es un riesgo grande.
Entonces lo que necesitamos es cambiar de chip, cambiar de enfoque. Esta idea del escudo tiene esbozos de cosas interesantes en términos de presencia territorial. La presencia del ministro en Gamarra, pensando en la intervención en la zona, pensando también en inteligencia, son esbozos interesantes. Entonces creo que hay que caminar un poco más hacia ahí y no tanto en las líneas tan concretas de rastrillaje, sino ya, ¿qué cosa vas a devolver a la ciudadanía y cómo vas a trabajar en su tranquilidad? Creo que ese es el enfoque que tiene que comenzar a mirar pronto, ¿no? Porque a ver, el principal problema que hoy azota no solo a los transportistas, pero principalmente a los transportistas, es la extorsión. Los están matando. Van 68 asesinatos en el sector transportes, choferes, cobradores, a partir del crimen organizado y la extorsión. Entonces, lamentablemente la extorsión, entiendo, no se va a poder solucionar ni siquiera con un militar en cada bus, porque ese militar o ese policía no va a estar las, no sé, 18 horas que trabaja ese transportista o ese cobrador. Porque además la extorsión, cuando recurre al sicariato, no sale de forma masiva a la calle, sino sale para un operativo concreto que es balear un autobús. Pero el trabajo previo es un trabajo que se hace desde un teléfono, desde una central telefónica en un lugar clandestino. Entonces ese rastrillaje, ese patrullaje no tiene efectividad ante una operación que está basada en llamadas telefónicas. Entonces son cosas que hay que comenzar a mirar de forma distinta. Entonces son capas diferentes de intervención que no se resuelven con presencia policial o militar en la calle masiva, sino con mucha labor de inteligencia, con mucha labor de investigación criminal. Claro, la policía o el ejército en las calles lo que puede tener es un efecto disuasorio a la delincuencia común, me imagino, al robo de celular, a ese tipo de situaciones. Muy importante y muy necesario, como por ejemplo estos clásicos operativos en los que se detectan búnkers de delincuentes. Ahí hay una labor que puede ser muy importante, muy interesante y muy visible. O el control de zonas que están siendo realmente afectadas de forma intensiva para poder tener una presencia que altere un poco el desorden en esos contextos. Eso funciona, pero si no viene aparejado de una estrategia, vamos a tener un inventario de medidas que van a replicar que lo que no ha funcionado. Ahora, la labor conjunta de la policía y el ejército es viable. Hemos visto en el pasado determinados problemas y también, digamos, lo que se viene señalando es que el haber nombrado a un ministro del Interior que proviene del ejército puede generar también una serie de roces al interior de la policía. ¿Esto es real? ¿Esto genera problemas? Siempre y cuando haya un plan con objetivos claros, eso no debería ser un problema. Porque cuando tienes un plan bien definido, con objetivos claros, defines también los roles y funciones de cada cuerpo, ¿no? La policía hace esto, la fiscalía hace esto, las Fuerzas Armadas hacen esta labor. Pero el paso previo es definir ese plan. Y la presidenta en su mensaje de toma de mando dijo una cosa que tal vez es la más interesante de todas y es un poco sobre la cual quiero recaer, que es, ella ofreció devolverle al ciudadano el espacio público, la calle. Esa es la ruta que debería caminar. La pregunta es, ¿qué estrategias va a desplegar para ese tipo de medidas? Porque si vamos a replicar lo que ya se hizo y no funcionó, ya no importa quién lo haga. Lo puedes encargar al serenazgo, lo puedes encargar a la seguridad privada, lo puedes encargar a muchos actores. Pero si la medida va a ser la misma, ¿cuál es el resultado? ¿Por qué se esperaría un resultado diferente? Y ahora, este convenio que se ha firmado con el FBI, la Policía de Investigación de los Estados Unidos, puede traer resultados positivos, digamos, en ese trabajo de inteligencia que necesita la policía o que necesitamos como país en materia de seguridad? Por supuesto que sí, y hay antecedentes muy buenos de eso. De hecho, hay muchos mecanismos de cooperación en antidrogas, donde el gobierno norteamericano colabora con el peruano y ha formado equipos de primer nivel que han permitido articular redes criminales muy relevantes y capturas también ampliamente relevantes. Igual lo ha hecho algunos países europeos, algunos países vecinos también han colaborado y funciona. En el caso del FBI hay que entender que la mirada no debe ser pues para perseguir a esa extorsión local, ¿no? A esa situación más inmediata, más del conglomerado comercial, de Gamarra, del Mesa Redonda, sino para detectar quiénes son esas redes regionales, globales que se están moviendo y generando flujos económicos transnacionales que son relevantes, ¿no? Entonces es una capa distinta, insisto, no menor, no menos importante, pero distinta. Usar esos recursos para perseguir a ese extorsionador del barrio no tiene mucho sentido porque se gasta pueblo en gimnasio, no tiene sentido. Aquí hablamos de crimen organizado, aquí hablamos de crimen organizado internacional, además. Efectivamente, y muy serio y muy violento y muy importante y lo que articula el mercado peruano de la cocaína, de la minería ilegal con el mercado global y esa línea es sin duda alguna muy importante y es un camino que no hay que dejar de vista, hay que aprovechar, hay que servir, pero complementariamente la mirada territorial también
también es importante. Porque es una línea que sirve como fuente de financiamiento y de logística a criminales más pequeños. Es decir, el sicariato tiene su correlato en la minería ilegal y en el narcotráfico sin ninguna duda. Totalmente. Y por esa misma razón es que hay que verlo de forma complementaria. No es que una cosa corra en paralelo con la otra, sino que esa labor que se va a hacer con esas organizaciones transnacionales, con posible apoyo del FBI y la policía, debe complementarse con una labor territorial, local, de identificar lugares que están siendo amenazados. Que inteligencia policial, inteligencia de la DINI, porque además se han reunido también hace poco, le diga a la presidenta, le diga al sistema de justicia, de seguridad, dónde están los lugares más amenazados y trabajemos sobre esos y recuperemos esos espacios con presencia física efectivamente, pero a largo plazo también con inteligencia e investigación criminal que desarticule efectivamente esas bandas y organizaciones, ¿no? Bueno, hay muchísimo trabajo por hacer y es verdad, no se puede exigir o pedir grandes cambios en 15 días, pero también es verdad que lamentablemente todos los días, pero casi todos los días, lamentablemente asesinan a alguien en este país. Muchísimas gracias por esta entrevista, Nicolás Ceballos, ex viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior, experto en temas de seguridad interna. Vamos a una pausa, venimos para conversar ahora sí con el candidato a la Municipalidad de Lima por Fuerza Popular, el actual alcalde de Ancón, Samuel Daza. El clima llega gracias a Isdin. Love your skin. Encuentra el regalo perfecto por el Día del Niño. Las mejores marcas de juguetes a precios bajos todos los días. Carro Barbecue Bright a 44 soles 90. Tocador de belleza Bright a 44 soles 90. Encuentra esto y más en Plaza Vea, plazavea.com.p y desde tu celular en Agora Shop. Este es nuestro país. Y aquí queremos quedarnos. Pero cada vez que amplían el reinfo, cada vez que aprueban leyes a favor de la impunidad, la minería ilegal crece. Y ahí donde crece, desaparece el Perú. Desaparece la seguridad y la vida. Pueblo por pueblo, región por región. Arrasan con lo único que pedimos. Un lugar para quedarnos, un futuro. Un país donde crecer sin miedo. Por eso le decimos a las autoridades de hoy y a las que vienen: no nos borren del mapa. No nos borren del mapa. Colectivo Paz, país seguro. ¿De qué sirve un descuento cuando todo lo demás está igual? Con precios bajos todos los días, el ahorro lo ves en tu cuenta final, no solo en algunos productos. Papelito, mano. Arroz extrañejo Faraón por 5 kilos a 21 soles 90. Aceite vegetal Primor a 9 soles 20 y con tarjeta SIP a 8 soles 90. Encuentra eso y más en Plaza Vea, plazavea.com.p y desde tu celular en Agora Shop. Bueno, hoy estamos con el candidato a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular, el actual alcalde del distrito de Ancón, Samuel Daza, quien le agradezco por acompañarnos esta noche. Alcalde, ¿cómo está? Omar, buenas noches a los vecinos de Lima, aquí en esta sede importante para nosotros y por la oportunidad que me das para poder conversar un poco sobre las propuestas que tenemos para Lima. Quiero hablar ahí de las propuestas, sobre todo las de transportes, pero antes quería empezar con esta polémica que se ha generado en torno al famoso tren Lima-Chosica, el denominado tren de Porqui, que trajo el exalcalde Rafael López Aliaga a la ciudad, porque esta semana el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, salió a señalar que eso no se trataba de una donación, sino que se trataba de una compra barata de más de 22 millones de dólares, pero compra al fin y al cabo. ¿A usted qué le parece ese proyecto del tren Lima-Chosica, sobre todo cómo se concibió y el estado en que se encuentra? Sí, en primer lugar yo
estoy convencido de que tiene que haber un sistema de transporte público eficiente para todas las Limas. En especial para la Lima que va hacia Chosica, que tiene una vía importante, que es un tren de carga. Y hay que partir por eso, ¿no? Cuando se trajo unos trenes que no han sido donación, ya Rafael, nuestro ministro, dijo que no ha sido una donación y lo ha demostrado. Al margen de que haya costado un sol o 2 soles, para el Estado peruano sí pagó por esos trenes, que son como 7 millones de dólares. Y forma parte de un paquete de infraestructura que se consiguió a buen precio, ¿no? Pero operarlos va a tomar algún tiempo. Pero entiendo que el problema de determinar si fue donación o fue compra es un problema legal, ¿no? Porque la Municipalidad Metropolitana de Lima no tiene potestad para adquirir trenes y por eso es que entiendo que lo que están presentando o lo que insisten es que la figura es donación, porque de lo contrario habrían incurrido en una ilegalidad. Por supuesto, pero dejando al margen de esto, nadie compra pues un botón y después se compra el terno. Primero compro el terno y si me falta un botón, lo adquiero y hasta puedo cambiar el color. Es decir, hicieron las cosas al revés desde su punto de vista. Por supuesto, porque los trenes en realidad, el sistema ferroviario tiene 3 componentes. Primero, el material rodante, en las cuales están los vagones, la locomotora, las rieles, las catenarias y todo eso. Otro sistema es el sistema de señalización. Y por último, la infraestructura. Los 2 primeros y hasta el tercero no están completos. Solamente una parte del material rodante, que en este caso son los coches y los vagones. Que yo entiendo que ha sido una buena compra, nadie está diciendo que no. Sin embargo, el solo hecho de tener estos vagones no resuelve el problema de tener un sistema de trenes para poder de una vez ponerlo a circular. Ya, pues ¿se engañó a los vecinos entonces? Yo creo que desde el punto de vista técnico las cosas se hicieron al revés. Y en segundo lugar, no se compró completo, porque era difícil. Pero además de eso, las rieles por donde pretenden pasarlo le corresponden a un operador privado, que es Ferrocarril Central, Ferrocarril Andino, Central Andino. Así es. Entonces, lo primero que tenía que haber es un convenio, por lo menos, entre el Estado peruano y Ferrocarril Central, para ver si ellos están dispuestos a prestarnos su riel. Y además de eso, entendemos que ese riel por donde pasa ahora este ferrocarril es un riel de carga, no diseñado para transporte público. Sí, sin embargo, lo que le escuchaba en las últimas horas al candidato Rafael López Aliaga es que es culpa del gobierno, es culpa del Ejecutivo, de los anteriores ejecutivos que no le quieren dar justamente viada al tren de Porqui, porque no le quieren dar el crédito de que él haya conseguido esta donación desde los Estados Unidos. La donación hay que llamarlo por su nombre. En parte ha sido un pago por el traslado y otra parte ha pagado el Estado peruano a través de la municipalidad, el monto que sea, ha pagado por esos trenes. Lo ha dicho el ministro de Transporte, Rafael Rey, y es lo que hay, ¿no? No hay que ponernos la venda a los ojos. Pero hablando del tren, en realidad sí se necesita ponerlo a operar ese tren. Y no es que porque ya estén los coches o los vagones y las locomotoras ya puede funcionar, es decir, ¿no? Si usted fuese alcalde, si usted ganaría la alcaldía, usted sí empujaría el proyecto del tren Lima-Chosica. De todas maneras, sin dudarlo, hay que llevarlo hasta Chosica, pero tiene ahí un inconveniente grande, porque no hay estaciones, hay que construirlas, hay que mejorar el sistema férreo, porque imagínense un tren de carga viniendo en la dirección Huancayo-Lima y un tren urbano subiendo. ¿En qué momento se cruzan los trenes? ¿En qué tiempo? Cada uno tiene su frecuencia y yo dudo mucho que el operador de carga le quiera dar sus tiempos que discurre por esta línea de tren. Pero no es imposible, sí se puede hacer, pero hay que aclarar las cosas. Hay que primero resolver un problema de infraestructura. Como le vuelvo a repetir, faltan estaciones, falta mejorar los rieles, falta mejorar la señalización que no tiene, pero sí, si yo pudiera ser alcalde, cuando sea alcalde de Lima, tendría que primero pedirle facultades al Ejecutivo, o en todo caso a la ATU, para que esas facultades se las pase a la municipalidad y así nosotros podremos ponerla a operar en los próximos 2 años con una inversión por lo menos de 300 millones. No es tan sencillo que con 25 millones se haya resuelto. Ayer Rafael Rey, el ministro de Transporte, recordaba que eran al menos 500 millones de dólares. ¿No? Y esto, nos podemos quedar cortos en realidad de todo lo que se necesita en inversión. Pero ¿qué haría usted, dejando el tren Lima-Chosica de lado, qué haría usted o qué plantearía usted en cuanto al transporte, que probablemente sea el segundo gran problema que tenemos en la ciudad,
El primero, evidentemente, es la inseguridad, ¿no? Sí, hay un problema de cómo se mira la ciudad. Ese es el problema central. Porque cuando no entendemos cómo se mueve la ciudad, solamente gobernamos desde la comodidad de la Lima moderna. Y durante los últimos años, durante los últimos 20 años de gobiernos municipales, todos los gobiernos han visto desde aquí, de la Lima moderna, más acomodada, hasta el puente por el norte, hasta el puente del Ejército o hasta Hacho. Porque si pasas Hacho, eso es otra Lima. Si pasas el puente del Ejército, empezando aquí en el RIMAC, es otra historia. Pareciera que Lima ha cambiado, y sí ha cambiado para algunas personas. Entonces, se trata de ver cómo es la ciudad en general. Por ejemplo, yo me compraría el pleito de promover la construcción de la línea 3 del metro de Lima, que va hasta Ancón. A ver, eso es el MTC, eso no es de la municipalidad. No, eso le corresponde a la ATU. Bien. Y la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene 3 directores de 8 que forman la ATU. O sea, la municipalidad puede pedir al Ejecutivo que el director del ATU forme parte de la municipalidad, porque nos corresponde. Y además porque la municipalidad construye casi en su mayoría y de siempre la infraestructura para el transporte público. Cuando hablan del transporte público no hablan del ministro, hablan del alcalde de Lima. Y lo chancan y lo maltratan al alcalde cuando las facultades en este momento, cuando se crea la ATU, se la pasan a la ATU. Es momento de recuperar esas facultades y en el peor de los casos. Hay que recordar por qué se crea la ATU también, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, ¿no? Porque en determinado momento la propia Municipalidad de Lima y la Municipalidad de Callao entregaban rutas a las empresas de transporte. Y falta Guarochirí. Y Guarochirí, pero se entregaban pues rutas a diestra y siniestra, sin ningún tipo de planificación, y era un desastre. Bueno, sigue siendo un desastre, lamentablemente, el transporte público, ¿no? Este es un momento bueno para el Perú, porque podríamos construir la línea 3 empezando desde Ancón exactamente hasta Los Olivos. Hasta Izaguirre, tú puedes construir un tren elevado que costaría solamente alrededor de 80 millones el kilómetro. Y lo puedes construir rapidito, porque la Panamericana Norte tiene una sección vial que está libre y no necesitamos expropiar nada. Otro proyecto importante para conectar Lima Norte con Lima Este sería construir un teleférico que ya tiene expediente técnico y que cuesta poco. Desde la estación central de Independencia, conectarlo con la estación de San Carlos, allá en Vice, en 30 minutos y en poco tiempo. En ese mismo orden de idea, disculpe, también podríamos conectar el centro de Lima desde el cuartel de La Pólvora, Santa Anita y el Agustino. Proyectos que están dormidos, pero que se puede hacer rápido. Sin embargo, leía hace poco el diario El Comercio sacaba un perfil sobre usted, y lo que señalaba, lo que digamos resaltaba, era que usted presidió la Federación Nacional de Taxi y Colectivo, que era una agrupación señalada de avalar unidades vinculadas a accidentes de tránsito, a los famosos colectiveros ilegales. Entonces, claro, la pregunta es, hablamos de transporte, formalización, gran transporte público, pero hasta hace algunos años usted respaldaba y avalaba a los taxis colectiveros que generan tantos problemas en la ciudad. Mira, al respecto, yo fui contratado como asesor en el año 2013. Estamos 2026, o sea, hace 13 años atrás, en el desarrollo de mi espacio profesional, he dado algunas indicaciones como profesional. La sexta vez que me preguntan si he sido presidente de la Federación de Taxis Colectivos, no he sido, nunca he sido, pero si me invitaran a hacer, con todo gusto lo aceptaría. Entonces, ¿usted está a favor de los taxis colectivos? No, yo estoy a favor de masificar el transporte público. Por ejemplo, la Panamericana Norte ahorita... Ya, pero entiende que son un problema, ¿no? Por no sé supuesto si ha visto que sí. En la Panamericana Norte, yo que voy siempre por allá, estos taxis que son unas cajitas, como unos tajadores, que a veces incluso borronean las placas para que no los detecten. Yo estoy en contra de la informalidad. Estoy en contra de todo lo que vulnere el derecho de los ciudadanos a movilizarse. Estoy en contra de aquellos que ocasionan accidentes adrede. Estoy en contra de quienes manejan sin licencia. Yo estoy a favor de que Lima tenga un sistema rápido, masivo, como por ejemplo sobre la Panamericana Norte, con ampliar a 6 carriles para que haya 2 carriles exclusivos para un sistema de buses que permitiría ahorrarnos las 6 horas de tráfico que pierden los limeños todos los días. Eso hay que cambiarlo, y eso se trata de cómo miran la ciudad. Eso mismo sucede en la carretera central, sucede en la parte del sur, los que vienen de Villa María, Villa El Salvador, los que vienen de Chosica, Ñaña, entre otros lugares, sufrimos 6 horas de nuestra vida en el tráfico, y eso hay que cambiarlo. Muchísimas gracias al alcalde Samuel Das, alcalde de Ancón, pero además candidato a la Municipalidad de Lima por Fuerza Popular. Vamos a una pausa y venimos con lo último del programa.
crecer tu dinero con Caja Piura. Hablemos menos, hagamos más. De niña, Guaira creció entre el fogón y el quechua de su abuela, soñando con ser profesional. La universidad va a ser un paso gigante. Pero al crecer, la depresión y la falta de recursos quebraron su confianza. Mis estudios eran mi escudo. Mi escudo se rompió. Aún así, siguió adelante. En ese camino, la beca pregrado de las Bambas le dio el respaldo para continuar. La beca llegó en un momento crítico para mí. Hoy estudia Ingeniería Geológica y como ella más de 400 jóvenes acceden al programa de becas de las Bambas, que financia íntegramente sus estudios y manutención, junto con acompañamiento académico para llegar más lejos. Confía en ti, lánzate con miedo, pero avanza. En las Bambas, hacemos minería para el progreso. Con los precios bajos de Plaza Vea, ahorro en todo. Colchón Paraíso Pocket Star a 679 soles y con tarjeta SIP a 649 soles. Zapatillas casuales a 29 soles 90 cada par. Encuentra esto y más en Plaza Vea, plazavea.com.p y desde tu celular en Agora Shop. Nos tenemos que despedir, pero recuerden que la Liga contra el Cáncer recorre el Perú llegando a comunidades vulnerables con chequeos gratuitos. Dona al 955-916-736, 955-916-736 o en ligacancer.org.pe y únete a la misión de salvar más vidas. Los dejo con Diana Seminario en Al Final del Día. Nos reencontramos mañana viernes porque el PES exige cuentas claras.